A lo largo de la historia, muchos platos que hoy se consideran delicatessen de lujo, alguna vez fueron comida común para los pobres. Es difícil de imaginar, pero ingredientes que ahora se sirven en restaurantes caros solían formar parte de la dieta de simples pescadores, agricultores e incluso prisioneros. Con el tiempo, su estatus cambió, convirtiéndose en símbolos de riqueza y sofisticación. Vamos a descubrir cuáles son esos manjares que hoy nos parecen habituales, pero que recorrieron un camino tan sorprendente. Quesos azules. Los quesos con moho azul también tienen una historia bastante singular. Uno de los más conocidos, el Roquefort, apareció en el sur de Francia. Según la leyenda más popular, un joven pastor dejó su desayuno en una cueva al ver a una chica hermosa y salir corriendo tras ella. Cuando regresó mucho tiempo después, el queso estaba cubierto de moho y había adquirido un sabor completamente nuevo. Sin embargo, la historia de los quesos con moho es mucho más antigua. Los arqueólogos han encontrado pruebas de que ya en la antigüedad las personas consumían productos similares. Por ejemplo, los análisis de hallazgos en Austria mostraron que los habitantes de la Edad del Bronce ya comían quesos con moho. Claro que en ese entonces no se consideraban un manjar, la gente simplemente consumía cualquier alimento disponible. Cuando la comida escasea, incluso un queso mohoso se convierte en un producto valioso. Un dato curioso, el aroma característico de muchos quesos azules está relacionado con la bacteria Brevibacterium linens. Esta misma bacteria es la responsable del olor similar al de pies humanos sin lavar. Así es como una peculiaridad biológica se convierte en un detalle gastronómico sorprendente. Sushi y makis. Incluso las personas que nunca han probado sushi saben perfectamente de qué se trata. Es uno de los platos más reconocibles de la cocina japonesa. Hoy en día, el sushi se considera una comida elegante y bastante cara, pero su origen era mucho más humilde. El plato tiene sus raíces en el sur de Asia, donde el arroz no se usaba tanto como alimento, sino como método para conservar el pescado. Se limpiaba y cortaba el pescado, se salaba generosamente, se mezclaba con arroz y se colocaba bajo una pesada prensa de piedra. Tras varias semanas, las piedras se reemplazaban con una tapa y comenzaba el proceso de fermentación, que permitía conservar el pescado casi un año entero. El arroz en sí no se comía, se convertía en una masa pegajosa con un olor bastante desagradable, por lo que simplemente se desechaba. Además, el pescado conservado tenía un aroma fuerte, así que generalmente lo consumían los pescadores pobres que no podían permitirse pescado fresco. El sushi moderno apareció mucho más tarde. Con el desarrollo de los refrigeradores, el pescado dejó de fermentar y comenzó a servirse fresco, ligeramente salado, junto con arroz. A finales del siglo XX, el sushi y los makis se convirtieron en parte de la alta cocina y aparecieron en los menús de restaurantes prestigiosos en todo el mundo. Caviar. Hoy en día, el caviar, especialmente el negro, se considera uno de los manjares más caros. Para muchas personas, sigue siendo un lujo reservado para ocasiones especiales, pero no siempre fue así. En el siglo XIX, en Estados Unidos, se pescaban esturiones en enormes cantidades y el caviar era tan abundante que a menudo se servía gratis en los bares. Se colocaba en las mesas de manera similar a como hoy se ponen recipientes con frutos secos o caramelos. Los dueños de los establecimientos notaron que el caviar salado aumentaba la sed, lo que hacía que los clientes pidieran más alcohol. En Europa, la situación también era diferente. Hasta el siglo XVI, el caviar negro era consumido principalmente por la gente común, mientras que la nobleza prefería la carne de esturión. En Japón, incluso se consideraba una especie de desecho y se vendía a Rusia por casi nada. Todo cambió cuando la pesca excesiva redujo drásticamente la población de esturiones. Poco a poco, un producto que antes estaba al alcance de todos se convirtió en un manjar raro y caro. Cuanto más interés mostraban los ricos por el caviar, más subía su precio. Langostas. Cuando los colonos británicos llegaron a América del Norte en el siglo XVII, quedaron sorprendidos por la cantidad de crustáceos en la costa. Había tantas langostas que la gente no sabía qué hacer con ellas. Debido a su aspecto poco atractivo, incluso las llamaban insectos marinos o cucarachas. Al principio se usaban como fertilizante para los campos o como cebo para la pesca. Imaginen esto, un manjar caro hoy en día alguna vez se enterraba en la tierra.
Con el tiempo, la situación cambió un poco. Las langostas se convirtieron en alimento para el ganado, así como en comida para esclavos, prisioneros y pobres en las colonias norteamericanas. La historia incluso registra casos en los que los presos se quejaban de que les daban langosta demasiado a menudo. En algunos lugares, estas quejas llegaban hasta los tribunales y el régimen de langosta era limitado. Durante mucho tiempo, estos crustáceos fueron considerados comida para los más pobres, pero a finales del siglo XIX la situación cambió. La popularidad del plato creció y la cantidad de langostas comenzó a disminuir. Hacia la década de 1880 empezaron a escasear, lo que hizo que su precio subiera y su reputación mejorara. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las langostas ya se habían consolidado como un delicatessen caro. ¡Ostras! Hoy en día las ostras se sirven principalmente sobre hielo en restaurantes de lujo y se asocian con la alta cocina. Pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo las ostras se consideraron comida de pobres, porque los ricos simplemente no les encontraban atractivo. Hay que reconocer que este producto no es del gusto de todos. Aún así, las personas han consumido ostras durante más de 2000 años, desde la época del antiguo Roma. Más tarde formaron parte de la cocina italiana y luego pasaron a la gastronomía francesa. En el siglo XVII, en Nueva York, las ostras eran tan comunes que los trabajadores las comían directamente en las calles y las aceras estaban literalmente cubiertas de conchas. Una de las calles de Manhattan todavía se llama Pearl Street, en recuerdo de aquellos tiempos. Las ostras se consumían crudas, fritas, cocinadas en aceite e incluso estofadas en vino. Hasta comienzos del siglo XX eran una fuente importante de proteína para los pobres y a menudo reemplazaban la carne. Pero debido a la pesca masiva, su población disminuyó drásticamente. Con el tiempo, las ostras se volvieron escasas y por tanto caras. Paella. La famosa paella es un plato originario de Valencia, España. Su base es arroz, teñido con azafrán y cocinado con aceite de oliva. Se le pueden añadir mariscos, verduras, pollo o incluso embutidos. Hoy en día, la paella se sirve en restaurantes de todo el mundo, pero su origen era mucho más humilde. En el siglo X, los campesinos y agricultores valencianos la preparaban con los ingredientes más accesibles. Existe una versión que sostiene que el nombre del plato proviene de la palabra árabe vaquilla, que significa restos. Según esta hipótesis, los marineros árabes mezclaban los restos de comida que quedaban de otros platos. La base era generalmente arroz, al que añadían todo lo que tenían a mano, incluidos los mariscos. En aquel entonces se consideraba comida de pobres. Hay también una historia más romántica. Según ella, un pescador esperaba la visita de su amada y decidió prepararle la cena. Reunió todos los ingredientes que encontró en casa y cocinó un plato para ella. De ahí supuestamente surgiría el nombre, que recuerda la expresión española para ella. Caracoles. Durante siglos, los caracoles despertaban más repulsión que apetito en muchas personas. Sin embargo, ya se consumían en la antigua Roma. Más tarde, los caracoles de viña desempeñaron un papel importante en la vida de los campesinos franceses. Durante la Guerra de los 100 años, cuando la comida escaseaba de manera crítica, ayudaron a muchas personas a sobrevivir. La gente los recogía simplemente porque eran un alimento accesible. Tras el fin de la guerra, los chefs franceses se dieron cuenta de que se podían preparar platos inusuales e incluso refinados con ellos. Con el tiempo, los caracoles comenzaron a criarse de manera específica y no solo a recolectarse en la naturaleza. Este proceso requería inversión y esfuerzo, por lo que el producto se encareció gradualmente. La aristocracia francesa empezó a servir caracoles con mantequilla aromática y especias, convirtiéndolos en un símbolo de la alta cocina. Hoy en día, los platos de caracoles se pueden encontrar en muchos restaurantes de la gastronomía francesa alrededor del mundo. Pizza. Hoy en día la pizza es uno de los platos más populares del mundo. Se puede encontrar tanto en locales económicos como en restaurantes de lujo, pero en sus inicios se consideraba comida común de los pobres. Las primeras versiones de la pizza surgieron hace muchos siglos y consistían en una especie de pan plano horneado con verduras y queso. Era un plato simple, nutritivo y rápido, que no requería utensilios complicados ni ingredientes caros. Este tipo de pan plano formaba parte de la dieta de los antiguos egipcios, griegos y romanos. Con el tiempo, la pizza se popularizó en Italia. El verdadero punto de inflexión ocurrió cuando la probaron el rey Humberto I y la reina Margarita.
Según la leyenda, la pizza se preparó con mozzarella blanca, tomates rojos y albahaca verde, representando los colores de la bandera italiana. La pareja real quedó encantada con el plato. En honor a la reina, se le dio el nombre de Margarita, y desde entonces la pizza se convirtió en un verdadero símbolo de la cocina italiana. Anguilas. Si te hubieras encontrado en la Inglaterra medieval, lo más probable es que las anguilas fueran uno de los alimentos principales en tu mesa. En aquella época se consumían incluso más que otros tipos de pescado. La razón era sencilla, eran fáciles de capturar y su precio era bajo. Los pasteles de anguila, así como los platos en gelatina o rellenos, eran especialmente populares. Las anguilas estaban tan extendidas que incluso se usaban para pagar el alquiler. Sí, con pescado. Se sabe que hacia finales del siglo XI se empleaban anualmente unas 540,000 anguilas como una especie de moneda. Su comercio desempeñaba un papel importante en la economía hasta el siglo XVI, pero con el tiempo, la pesca masiva redujo significativamente su número. Las anguilas se volvieron escasas y por tanto, caras. Más adelante, la popularidad de la cocina japonesa y el sushi volvió a poner este producto en el centro de atención. Hoy en día, la anguila se considera un verdadero manjar y se sirve en restaurantes de todo el mundo.